leí en su cuenta de X de Ingrid Urgelles, ella es abogada y doctora en literatura, y leí un mensaje que dice: yo nací en una dictadura militar, Chile, no me vengan con derivas autoritarias o regímenes dictatoriales para referirse al gobierno de AMLO. Es absurdo y una ofensa para quienes conocemos bien cómo funcionan los verdaderos gobiernos autoritarios. Así es que está con nosotros precisamente Ingrid Urgelles para darnos, para ampliar este punto de vista que me parece que es muy interesante. Ingrid, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Aquí con ese tuit un poco viral Pues sí. que lancé ayer así. Bueno, pues fíjate, ese tuit nos hace que estemos aquí platicando. ¿Puedes ampliar un poco esto y darnos el contexto de por qué, en referencia a qué lo estás haciendo y tu propia experiencia en este tema, Ingrid? Sí, bueno, es a propósito de la discusión pública que se está sosteniendo estas semanas, digamos, a partir de la reforma del Poder Judicial y otras tantas reformas que vendrán, y cómo distintas, no solamente, digamos, analistas de la ultraderecha o de la derecha, opositores derechamente, ¿no? Y políticos de esa área, intentan como narrativa defenderse de esto que les está pasando, que están perdiendo el control, con una idea de que se trata de una dictadura, de una deriva autoritaria, lo que está ocurriendo con la reforma del Poder Judicial y las demás, sino que también leer a algunos analistas que supuestamente eran como de un centro izquierda, por ahí, también hablar de derivas autoritarias. Entonces, a propósito de eso, Julio, yo pensando en que, bueno, mi experiencia como chilena, nacida en dictadura, donde en una dictadura, yo me imagino que la audiencia sabrá, pero desaparecen los tres poderes del Estado, se concentran solo en uno, no hay Congreso, no hay, digamos, elecciones de ninguna naturaleza, donde no hay votación de leyes, las leyes simplemente son decretos leyes y en el contexto de un estado de excepción el dictador las dicta simplemente, y donde también en las dictaduras implica eso, esto de tener agentes estatales reprimiendo a los enemigos políticos, o sea, estas políticas de exterminio. Yo pienso, bueno, ¿con qué liviandad podemos usar la palabra dictadura o autoritarismos en un país que actualmente lo que estamos viendo es precisamente una separación de poderes, es decir, una discusión en el legislativo con todas las de la ley, con mayorías calificadas, con todos los procesos legales, etcétera, para una reforma constitucional? Por otra parte, tienes un poder judicial que ahí está, va a ser elegido democráticamente, no va a ser designado por el presidente ni mucho menos, y un poder ejecutivo totalmente separado y donde no existen políticas de exterminio estatal, digamos. Y mucha gente me respondió con, bueno, pero la guerra sucia, ¿no? Y el PRI, la dictadura perfecta. Ese es otro ejemplo. No digo que Chile tenga el monopolio de las dictaduras, de hecho, perfectamente uno podría pensar que el PRI de la guerra sucia es un modo dictatorial, ¿no? De cómo el Estado reprimió a toda la insurgencia, ¿no? Con mecanismos de desaparición estatales y donde también el poder se concentraba solo en un grupo y además tampoco habían esas elecciones libres, pero comparar eso a la situación que estamos viviendo hoy me parece que es un error histórico importante. No escucho. Perdón. No escuchaba, yo decía, seré yo. Fue el golpe autoritario tecnológico el que nos llegó. Exacto. Exacto. Oye, Ingrid, hace rato pusimos un video en el cual Luis Ernesto Derbez, que fue secretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, hombre de derecha, en la Universidad de las Américas Puebla, dice: no se hagan tontos y no chillen ni brinquen, no están haciendo las cosas bien. Dice: no hay oposición seria. Todo el arrebato que ha tenido Marco Cortés muestra que no están preparados, no tienen idea, no saben qué es lo que se debe plantear. Te pregunto en ese contexto, dice: olvídense de seguir patéticamente brincando, chillando, llorando y comiencen a pensar en un plan serio de reconstrucción. Ingrid, ¿crees que buena parte de esa recurrencia a clichés como el de la deriva autoritaria, de la dictadura, provienen justamente de la insuficiencia conceptual, analítica y programática de la oposición, que no ha sabido resolver la crisis en la que entró a partir del 2 de junio y que no les ocurre más que la estridencia adjetivada, pero no van al fondo del asunto? ¿Qué opinas de esta
reflexión que hago. Absolutamente de acuerdo, Julio. Yo creo que la oposición está en un momento digamos, decadencia importante, porque no solamente es la estridencia y son estos apelativos como muy irresponsables, ¿no? En una guerra de narrativas que se está dando desde que empezaron las elecciones, desde antes, ¿no? Desde que empezamos a ver esos hashtags de narcopresidente, cuando veíamos, ¿verdad?, estas acusaciones de que AMLO proviene casi que del cártel de Sinaloa, cuando escuchamos también a estas Lili Telles y demás, ¿no?, hablar de que el autoritarismo, qué sé yo. Después de las elecciones, cuando ya son derrotados y definitivamente la gente no vota por ellos, no es una deriva autoritaria, es simplemente que la gente no considera que existan buenos, digamos, líderes en el PRIAN, lo lamento, y votan masivamente por Morena. Ahí empieza este otro berrinche, diría yo, donde el berrinche ahora es que lo que les está pasando, que básicamente es una votación en el Congreso con mayorías calificadas, es una sobre representación, donde se supone que ellos tendrían que tener más lugares en el Senado y en la Cámara de Diputados, y uno dice, pero si no te votaron, ¿qué quieres que hagamos? Donde además esta estridencia yo creo que queda muy de manifiesto en la discusión que se dio en el Senado respecto a la reforma al Poder Judicial, es decir, en ningún momento uno escucha a los opositores con propuestas o planteamientos o contraargumentación. Es decir, ninguno habló, por ejemplo, de la incorporación de los jueces sin rostro, que a mí personalmente me parece peligrosa y me parece que es una mala incorporación a la reforma del Poder Judicial, pero ninguno, digamos, se dedicó a decir, ¿saben qué? Está este problema y vamos a proponer esto y esto otro. Simplemente se dedicaron a descalificar, hacer un show, un berrinche, que estamos en una dictadura, que hay desaparecidos por ese senador que no llegó, etcétera, etcétera, y toda una serie de debates de muy, muy bajo nivel. Y yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no hay, digamos, la capacidad de poner realmente puntos interesantes, importantes, claves. Entonces uno se pregunta ahí, ¿esta gente está funcionando para quién? ¿Para ellos mismos o para el país? Porque si la verdad es que no van a contraproponer nada, si no van a leer los proyectos de ley, si no van a presentar otras, digamos, proyectos, entonces están ahí simplemente haciendo un berrinche que es para ellos mismos. Entonces no sé qué tanta utilidad tienen estos funcionarios públicos para el país completo, ¿no? Y por supuesto está la Lili Telles ahí con, diga mi nombre, ¿no? Y tú dices, no, pues de alto nivel. El episodio bellaco, bueno, bueno. Bellaco. Oye, Ingrid, en esta reflexión que haces y con la experiencia que tú planteas de lo vivido en Chile y la referencia con México, te pregunto, dentro de ese esquema, ¿qué observación, preocupación o no respecto a procesos de mayor poder militar en México, por un lado, y también de la reforma judicial que concentraría la decisión del Poder Judicial en jueces, magistrados y ministros que provendrían de empuje popular, pero también probablemente capturados o promovidos o impulsados por factores partidistas o incluso por el crimen organizado o incluso por factores de popularidad simplones y superficiales, Ingrid. Mira, respecto de la militarización que le llaman, que ahí hay todo un debate si se le puede decir militarización o no, etcétera, etcétera, por supuesto que es una cosa preocupante. Yo creo que ahí lo preocupante es el exceso de poder a los militares, así como también la estrategia de seguridad, ¿no? Que la estrategia de seguridad esté en manos de la Sedena, porque justo ahora esta semana se va a votar efectivamente la reforma que hace que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Eso implica como una especie de rendición, o sea, de decir, ¿saben qué? Esto no vamos a ser capaces desde el mando civil controlar la violencia que hay en México y para ejemplo Culiacán y lo que está pasando ahora, que es gravísimo, sino que va a ser la Sedena y van a tener que ser los militares. Y eso es como triste verlo, quizás es una realidad, no sabemos cuáles son los alcances de la estrategia de seguridad de Claudia, porque todavía no toma posesión, pero yo creo que va a ir por la misma línea, ¿no? Y eso a futuro puede traer muchos problemas en el sentido de que tanto poder a los militares a cargo de la seguridad pública, desplegados en el país permanentemente, es algo no deseable. Lo deseable es que los militares solamente
atiendan 2, 3 cosas, pero en general estén acuartelados, no que estén desplegados en el país. Y sobre todo considerando además que es el mismo ejército de Calderón, no han pasado tantos años y esas masacres ahí están, ¿no? Entonces, eso yo creo que es preocupante. No le diría que es una deriva autoritaria ni diría que es una dictadura, diría que el exceso de poder al ejército puede en el futuro, quizás, convertirse en algo que puede tener que ver con el autoritarismo. Y por otra parte, Julio, la reforma al Poder Judicial era algo necesario. Ahora, yo no sé si va a ser peor de lo que existe. Porque también lo que hay hoy en día, que es un tráfico de influencias de ciertas familias, donde los jueces son todos amigos entre sí y vienen de ciertos lugares y también responden a poderes políticos porque no son neutrales y no están haciendo su trabajo, digamos, en pro de la población. Yo no sé qué tan más malo puede ser, digamos, el hecho de que se elijan públicamente. Habrá que probar, es un experimento, solamente se ha vivido en Bolivia, Latinoamérica no tiene esa experiencia, pero sí la experiencia que tiene Latinoamérica es de crisis del Poder Judicial. Y crisis por los lawfare y crisis porque son jueces, como te digo, políticos, representan un poder político, no un poder que está a cargo de la justicia. Entonces, la verdad es que dada la crisis, la respuesta puede ser una cosa experimental que vamos a tener que estar muy atentas y atentos mirando cómo se van a desarrollar esas elecciones. Lo que a mí me preocupa también en términos del narcotráfico y esa reforma al Poder Judicial también es el riesgo que van a correr estas personas que compitan para ser jueces, porque ya hemos visto cuántos asesinados hay en cada elección. Imagínate lo que va a pasar cuando haya elecciones de jueces, que sí inciden directamente en los negocios del narco. Entonces ahí también va a haber que observar qué va a pasar con eso y si esta figura de los jueces sin rostros más bien está pensada para ese tipo de elecciones. Pero como te digo, va a haber que estar observando y viendo, bueno, qué pasa con esta experimentación, porque la verdad no tenemos cómo compararla, digamos, con algo anterior. Bien, Ingrid, abuso de tu tiempo y cierro No, no preguntándote te preocupes. acerca, gracias Ingrid, acerca de este tuit que también colocaste en días anteriores y que dice, qué poco duró el ímpetu de algunos analistas de izquierda. Estamos recién comenzando con la primera y más necesaria reforma y ya están con que inició una deriva autoritaria o que es poco ético el proceder de Morena. No ven el fin último ni el mandato popular. Ya nos has dicho tus reflexiones acerca de la reforma judicial en sí, pero te quiero pedir que abundes un poco en esta reflexión respecto al lo poco que habría durado ese ímpetu de algunos analistas de izquierda. Hay algunas publicaciones y voces que hoy están en la polémica porque se les señala como traidores o como que han defeccionado, que han dejado las filas de la izquierda para integrarse a la derecha, vendidos por las críticas que han hecho a esto. ¿Qué nos abunda sobre este tema, Ingrid? Mira, eso me parece excesivo, ¿eh? Y me parece también como muy sectario que no haya disidencia y que no se pueda opinar algo diferente, ¿no? Del apoyo irrestricto a Morena. Sin embargo, me llama la atención a mí el tono de catástrofe, ¿no? Y el tono de preocupación, porque es una preocupación no tanto por estas cosas que estamos conversando aquí, de cómo lo vamos a hacer, sino que es una preocupación en términos de hablar de derivas autoritarias o hablar de que es poco ético Morena o de decir que estamos desilusionados tan rápido. Y yo más bien tuiteaba por la falta de ímpetu, porque aquí estamos en un momento, Julio, súper como importante, clave para el porvenir del país, creo yo, porque estamos precisamente, tenemos la oportunidad histórica de empujar ciertos cambios estructurales, que son cambios que en el contexto del mundo capitalista extractivo son súper difíciles de hacer. Y estamos empujando centímetros, no kilómetros, poquito. Y esos cambios que van a favorecer a la mayoría y que el objetivo es precisamente dejar atrás el régimen neoliberal y dejar atrás los abusos de muchas cosas, y estoy pensando, por ejemplo, en la reforma a la minería o la limitación del extractivismo de estas mineras, digamos, a cielo abierto, o el caso del maíz transgénico, entre otras cosas, ¿no? Y hartas reformas también de corte social. Es el momento ahora para hacerlas. No va a haber otra oportunidad, no va a haber otro intersticio, espacio en el que la izquierda pueda reformar estas instituciones. Es ahora o nunca. Y la pregunta que yo le haría a estos analistas es, y bueno, ¿cuál es entonces la respuesta? La respuesta sería dejar las cosas como están. ¿Les parece que las cosas están bien? ¿Que el Poder Judicial es un poder que funciona? ¿O les parece que está bien que haya extractivismo de las mineras a cielo abierto que contaminan el agua, el cielo y la gente termina muriendo de cáncer y sus niños también? O sea,
es un bien superior el que hay al fondo. Y si nos quedamos en las formas pequeñas de cómo se hace política, porque también acá hay otro tema. Dicen, no, es que esto de haber pactado con Yunes es lo peor. Bueno, desde el Senado romano, que la gente pacta en el Senado para conseguir votos. Eso es en México, es en la China, es donde ustedes quieran, porque es la forma en que se hace política, en el mundo, en la historia del mundo. Tampoco es algo novedoso, no es que Morena haya llevado, digamos, al Senado digamos, una pistola y le haya apuntado a alguien en la cabeza para obligarlo a votar, sino que es un acuerdo donde se incorpora un voto. Y aquí el cuestionamiento ni siquiera tendría que ser a Morena, el cuestionamiento tendría que ser al PRIAN de por qué pone gente en el Senado que trae, digamos, miles de millones de delitos y que son unos malandros y que a la primera uno va a poder, digamos, sumarlo a su fila. O sea, ¿de quién es la culpa que Yunes esté sentado en el Senado? ¿Es culpa de Morena? No, Morena encontró una oportunidad de sacar mayorías calificadas para hacer un cambio estructural que a futuro va a traer cuestiones importantes, sobre todo la reforma del Poder Judicial, que es abrir la llave para las demás reformas, porque ese es el objetivo, es una reforma política, no es una reforma a la justicia. Entonces yo pienso, si la izquierda le cuesta tanto siempre en el contexto institucional hacer cambios, promover estos cambios estructurales, si hay una oportunidad de ponerle atajo al capitalismo extractivo, hay que tomarlo. Hay que tomarlo y no podemos quedarnos en reclamar o en darlo todo por perdido o en ser catastróficos y decir se va a perder la inversión extranjera, se va a perder el nearshoring, se va a perder todo por esta reforma. Más bien es decir que no se pierda todo, pero hagámoslas igual porque es importante para el país. Entonces, un poco esa sería la crítica, Julio. Bien, Ingrid, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Me quedo con un tema que si estás de acuerdo lo dejamos para platicarlo en otra ocasión, porque me gustaría mucho que platicáramos la experiencia de Chile, de la insurrección social, de las protestas, de la lucha en las plazas para conseguir la posibilidad de una constitución progresista, la imposibilidad de lograrla, la llegada al poder de un gobierno de izquierda, el de Gabriel Boric, pero al mismo tiempo una serie de contradicciones, de incongruencias, de retrocesos, del condicionamiento de los poderes fácticos, a pesar del origen y la formación de izquierda bastante probada de algunos de los integrantes de los gabinetes o de las fuerzas que están ahí. Creo que es todo un tema que nos ayudará mucho a entender también lo que está pasando en México. Si estás de acuerdo, lo dejamos para otra ocasión, pero lo voy perfilando desde ahorita. Absolutamente, Julio, es un gran tema y hay harto que explicar. Entonces, encantada cuando tú quieras, aquí estaremos para conversar sobre eso. Ingrid, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a ti, un saludo a la audiencia, hasta luego.